Estaremos trabajando sobre una Suzuki M50 Boulevard. Esta ya trae inyectores. Le estaremos cambiando, para empezar, el aceite. Necesitaremos un dado 14 milímetros con su matraca y ubicamos el tornillo en la parte inferior de la moto, prácticamente en medio. Es recomendable prender el vehículo unos 2 o 3 minutos para que se caliente el aceite, se adelgace y le puedas sacar lo más que puedas de aceite contaminado o desgastado más bien de la motocicleta. Al igual cuando la están drenando la motocicleta, como esto no tiene parador central, obviamente queda en el parador lateral, hay que ponerla verticalmente para que se pueda salir completamente el aceite, porque se tiende a cargar para un lado o para el otro el aceite. Como vemos, ya está algo quemado en el aceite de esta motocicleta. De ahí nos vamos a pasar a quitar el filtro de aceite, que por lo que ven está algo sucio y al parecer también tiene tiempo sin que lo hayan cambiado. Utilizamos la herramienta, el quitafiltros. Este frontal es más práctico y de ahí ya nada más removemos con la mano. Aquí nada más cuidado, cuando estén girando el filtro les va a tirar aceite, entonces para que no quiten la bandeja y ahí lo remueven con cuidado. Está muy práctico este filtro, está muy a la mano, a diferencia de otras marcas con estilo de motocicleta. Como vemos, ahí va el filtro. Vamos a limpiar todo el aceite quemado y que se ve medio chocolatoso también. Y en este caso les vamos a poner el número aparte del filtro original. De todas maneras hay muchas marcas de filtros que pueden ser compatibles. En este creo que utilizamos un HF, si mal no recuerdo. Y de ahí ya nada más giran, hay que lubricar la liga y ya pueden apretar con el quitafiltros, con la herramienta, o como siempre nos vamos a apretar con la mano. De todas maneras su apriete es alrededor de 18 a 23 newtons. Y ya por práctica lo hacemos con la mano. De ahí nos vamos a poner el tapón del aceite. Recuerden revisar la rondana de bronce o de aluminio que llevan estos tornillos. Si están muy dañados hay que cambiarlas para que no les esté goteando aceite. Nosotros reutilizamos la misma porque no estaba golpeada. Entonces este tornillo al igual lo vamos a apretar alrededor de 18 a 23 newtons. O lo pueden apretar al tacto, vaya. Ahora sí que ahí van sintiendo cómo aprieta. Para el aceite de esta motocicleta, el manual nos especifica un SAE 10W40. Esas son especificaciones del manual para cuando trabajan con garantía. No significa que no puedan utilizar un sintético, un semisintético o alguna otra viscosidad. Lo que importa es la nomenclatura SAE. Lo llenamos con 3 litros si no quitamos el filtro de aceite, y como en este caso quitamos el filtro de aceite, le pondremos 3,400. Si llegan a desarmar la máquina se llena con 3,700. Es para que tengan el dato extra. Les recordamos suscribirse si les gusta nuestro contenido y o compartir nuestros videos. Y continuamos. De aquí, para quitar las bujías, en este caso nos estorba el tanque de gasolina, hay que quitar los asientos, hay que quitar el tanque. Este tanque ya está medio tocado, entonces sus cableados puede que no sean los mismos al original. Y ya quitamos el tanque y tenemos acceso a la bujía lateral del lado izquierdo. Vamos a utilizar un dado 18 milímetros con un par de extensiones para tener acceso a la bujía. Giramos a la izquierda para que afloje y vamos a detectar cómo tenía las bujías
Utilizamos el picadientes porque se puede atorar la bujía a la hora de estarla sacando. Está utilizando bujías convencionales. Pudiera utilizar otras mejorcitas. En este caso nosotros le vamos a poner bujías de iridio para que sean de mayor durabilidad y no las tenga que cambiar constantemente. Al igual, la bujía que puedo utilizar convencional es la DPR8. Cualquiera de las dos le funciona. El problema del anterior que tenía no traía la R, no, la nomenclatura R en la bujía, que significa resistencia, para que quede más sellada la bujía. Entonces sí es importante esto ya en motos que manejan bombas de inyección electrónica y más sensores electrónicos. Utilizamos el picadientes y el imán, metemos la bujía y apretamos de unos 18 a 20 newtons. Y volvemos a poner el capuchón y se tiene que escuchar el clic 3-4 veces, que significa que ya quedó la bujía, el capuchón bien puesto en la bujía. Entonces ya nada más nos aseguramos. De ahí nos pasamos al lado derecho. Tenemos que quitar la tapa que va por el telescopio para tener acceso a la bujía lateral. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Quitamos el capuchón. Vamos a utilizar unas extensiones, igual el dado, y de ahí sacamos la bujía, que también está en el mismo estado y algo oxidadas de la parte de donde entra el dado. Se ve un poco negra la bujía, entonces parece que estaba trabajando bien. De ahí, aquí nada más hay que tener cuidado cuando estamos metiendo las bujías de iridio, como la punta es muy frágil, entonces para eso utilizamos el imán, para que no se nos vaya a caer y pegue la punta y la rompamos. Entonces el picadientes es para quitarla del imán y ya para que lo podamos enroscar con el dado. Igual apretamos a 18 a 20 newtons. Metemos el capuchón y se tiene que escuchar el sonidito de cuando entra el capuchón en su lugar. El trrr. Volvemos a poner la tapa que van al telescopio. Estas deben de ir atornilladas o con clip, pero está algo tocada la moto, entonces muchas veces le faltan tornillos. De ahí nos vamos a ir a la parte de atrás. Trabajaremos sobre el diferencial. Utilizamos el dado 22 milímetros para quitar el tornillo de drenado. Y de ahí ya nada más vemos cómo sale el aceite. Este aceite parece que tiene agua, entonces por ahí debe tener algún retén dañado y le está entrando agua. Se ve medio lechoso. Con un dado de 17 milímetros quitamos el tornillo de arriba. Volvemos a poner el tapón de drenado y es igual, lo vamos a apretar alrededor de 18 a 23 newtons o al tacto, vaya. El aceite de diferencial que utilizamos es un SAE 90, que es el que recomienda también el manual. En cantidad es de 200 a 222 mililitros, o se pueden basar como en todos, casi toda la mayoría de las motocicletas, que lo llenan y justamente cuando te llega la ranura de la rosca del tornillo superior, que nos damos cuenta que nos chorrea, ahí es el indicativo que ya tiene suficiente aceite o que es su nivel. O se pueden basar a lo que dice el manual, de 200 a 222, pero es prácticamente lo mismo. Ahora sí que nada más para que no le estén perdiendo el tiempo midiendo. Entonces, de ahí nos vamos, igual, este va apretado entre 18 y 20 newtons. Y utilizamos el dado 17 milímetros. De aquí, esta motocicleta traía una falla. Comentaba el dueño de la motocicleta que de repente quería acelerar y no respondía. Y de repente ya respondía.
Entonces eso nos está dando un indicativo que puede ser que un cilindro no esté trabajando. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a checar inyectores, ya que las bujías no se veían muy malas, vaya. Entonces de alguno de los dos inyectores debe estar tapado. Entonces de aquí vamos a trabajar sobre el cuerpo de aceleración, quitamos los sensores, las abrazaderas y vamos a quitar el ducto de aire. Para eso tenemos que quitar la caja del filtro, que de hecho esta caja de filtro le pusieron un filtro de Volkswagen, por eso no lo tocamos y no lo limpiamos. Pero aquí lo tenemos que quitar porque nos estorba el ducto y queremos llegar a los inyectores. Entonces vamos a quitar toda la base del filtro. Utilizamos un desarmador largo para quitar la extensión trasera, abrazadera trasera, perdón. Está algo escondida, entonces es nada más cuestión de paciencia. Ya nos quitado la abrazadera, ya podemos trabajar sobre la manguera. Quitamos las mangueras de respiraderos. Y ahora sí, ya vamos a jalar la manguera del ducto, la jalamos hacia arriba y ya tenemos más espacio para trabajar sobre el cuerpo de aceleración. Estos cuerpos de aceleraciones los vamos a aflojar, bueno, más bien vamos a aflojar la base del inyector. Están sujetos con dos tornillos de cruz de ambos lados. Entonces nada más cuidado que no se les caigan como aquí. Y giramos los dos hacia la izquierda. No están tan apretados, estos por lo regular van apretados a 7, máximo 10 newtons, o lo que puedas apretarlo con las manos. Utilizamos el imán para que no se nos vaya a caer. Igual como ven, hay que quitar esos dos tornillitos para de ahí ya poder jalarlo y desconectar el inyector y poder sacar el inyector del cuerpo de aceleración. Aquí nada más deben de tener cuidado porque los inyectores no salen tan fácilmente y no los queremos forzar porque los podemos romper. Entonces es nada más moverle a que se vayan aflojando. Como están agarrados con dos O-rings a presión, entonces de aquí sale ya el inyector. Nada más hay que trabajarlos con cuidado. Estos inyectores los vamos a meter al laboratorio y les vamos a hacer unas pruebas. Igual aquí el inyector frontal está un poquito más complicado de llegarle. Entonces ahí es nada más con cuidado sacarlo. Entonces de aquí ya vamos a trabajar aquí utilizaremos la probeta de izquierda a derecha, el 1 y el 3, ahí tenemos los dos inyectores. Estamos haciendo una prueba y como verán el número 3 sí está trabajando y el primer inyector no nos está inyectando nada. Entonces ahí nos damos cuenta que está tapado. Estos inyectores traen un microfiltro y ese microfiltro regularmente se tapan y hay que quitarlos y ponerles nuevos. En este caso se los quitamos y ya nos está aventando los dos inyectores la misma cantidad de combustible por medio de la prueba. Este es el filtro que les comentaba, no se alcanza a apreciar, pero este es el filtro viejo y este era el que estaba tapado. Entonces es importante de vez en cuando revisar sus inyectores o estarles dando un mantenimiento. Y pues es prácticamente como solucionamos el problema de que no respondía el vehículo. Van a volver a armar tal cual desarmamos y encendemos motocicleta.